Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben, las clases se graban y quedan a su disposición en el aula virtual, en una sección que se llama Repositorio de Contenidos. Ahí encontrarán una presentación interactiva y en la columna 2025 están todas las clases grabadas. Las fechas del parcial, 6, 7 de mayo, las fechas ya están publicadas. Ahora voy a compartir pantalla con ustedes y les comento que ese día les va a llegar un mail a su cuenta @alumnos con el link de ingreso al formulario y tendrán toda la jornada de ese día para poder resolver y enviar. No tienen que conectarse. Disculpe, profe, entonces va a ser tipo como PDF, se vuelve a reenviar la evaluación. No, es un formulario, Google Form, se diseña ese examen y se los mando a su cuenta de correo @alumnos, ingresás por medio del link al formulario, lo completás, lo resolvés y ese día pones enviar, lo podés hacer a la mañana, a la tarde o a la noche, dentro de la jornada de ese día, no te tenés que conectar al Meet. Solamente lo que tenés que hacer es resolver el examen. Bueno. ¿Qué tipo de formato tiene? Es de múltiple respuesta, es decir, van a tener que seleccionar la o las respuestas correctas, señalar o indicar si es verdadero o falso, y las actividades que estamos haciendo en clase son sobre casitos, ejercicios prácticos para aplicar la teoría a ejemplos y ahí ustedes van a tener que aplicar conceptos, definiciones que se han desarrollado en clase, que se explican aquí, del objeto obligacional, la fuente, quién es el sujeto activo y sujeto pasivo, indicar qué tipo de obligación es dentro del cuadro de clasificación de obligaciones. Bueno, surgen infinidad de ejemplos y entonces ustedes tendrán que identificar si es una obligación positiva, negativa, solidaria, mancomunada, de objeto divisible o no, etc. Antes de avanzar en el tema clasificación de obligaciones, hacemos un breve repaso. Finalizando el módulo 1, tienen aquí la pizarra, que es un espacio que habilité para ustedes para que compartan sus composiciones. Recuerden, cada módulo del aula comprende más de una unidad del contenido programático, así que tienen información que organizar. Ahora, esa composición que ustedes realizan es sobre la base de conceptos, definiciones, que bien hicieron aquí, de resaltar cuáles ustedes habían seleccionado para poder armar la composición. Una composición que lleva título, su nombre y, como toda narrativa, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ahora, no es un texto ficcional, como por ejemplo un día de campo, un día de verano en vacaciones. No, tienen que utilizar conceptos que tienen una definición, un alcance
técnico propio de la materia. Yo seleccioné algunos ejemplos para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, usualmente se dice alquiler. Resulta que si te preguntan y decís yo alquilo, está asociando el alquiler con el nombre del contrato. Y resulta que esto no es así. Desde el punto de vista técnico-jurídico, alquiler es lo que se paga todos los meses. Es la renta o alquiler. El nombre del contrato es locación. Lo mismo sucede con el pago. En general se asocia pagar con entregar o dar sumas de dinero. Aquí significa otra cosa. Pagar es cumplir con el objeto obligacional. Y esto puede ser dar suma de dinero u otra cosa. Eso tendrá que ver con el objeto. Eso tiene que ver con el objeto. Y el objeto puede ser dar suma de dinero o dar cierta cantidad de cosas. Bueno, en esto consiste el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Sí, seleccionan los términos que ustedes quieren para poder armar su composición y organizar la información. Pero tienen que respetar también lo que significa cada palabra. Báez Agostina seleccionó contrato, libertad de contratación, pago, código civil y comercial. Cuando un ciudadano quiere, por ejemplo, contratar un servicio, es necesario elaborar un contrato. Estos son acuerdos entre dos partes que se establecen de manera explícita, se redacta usando un lenguaje jurídico y gracias a la libertad de contratación, el cliente puede elegir libremente su contenido, forma y finalidad, siempre y cuando el contrato se celebre entre partes capaces y esto no infrinja la ley. Puede suceder que alguna de las partes incumpla el contrato y es ahí donde entra el Código Civil y Comercial, ya que este establece las normas a seguir en caso de conflicto, como el incumplimiento de una obligación de pago por un servicio. Genial, si esto fuera así, negociar a la par con Personal o cualquier otra compañía multinacional, internacional, o alguna cadena de supermercado, pero no es así. Este es lo que sería el típico contrato de adhesión o el contrato de consumo, que también es de adhesión, donde uno como consumidor final no negocia a la par con la proveedora de bienes y servicios, sea una cadena de supermercado, una compañía telefónica, algún proveedor de servicio de internet o con una cadena de servicio de alguna otra clase o alguna empresa que venda materiales de construcción y electrodomésticos y otros rubros. En realidad hay términos y condiciones y uno adhiere o no, es decir, que ni siquiera ha participado en la redacción de las cláusulas de ese formulario que está impreso previamente antes de que uno se acerque al local. Por eso se llama contrato de adhesión, contrato de consumo, y el Código Civil y Comercial lo que hace es prever este tipo de contratos. Por eso decimos que en el Código Civil y Comercial hay tres categorías. El contrato paritario o discrecional, donde sí, ambas partes se sientan a negociar las cláusulas del contrato, los términos, y van a redactar en conjunto ese contrato. Y la más de las veces nosotros estamos expuestos a prácticas comerciales donde ya se adelantan a nuestro llamado de teléfono y está previsto el cómo se va a contratar, en qué términos, etc.
el uno está adherir o no a esos términos y condiciones. Lo mismo sucede cuando te bajas la app para descargarte el aplicativo del banco, de la tarjeta o acceder a una red social. Cliqueás acepto, términos y condiciones y adheriste o suscribiste ese contrato. Lo mismo sucede cuando generas una cuenta de correo por Gmail, es decir, o Hotmail o cualquier otra proveedora de mails de dominio privado, entre paréntesis. Y bueno, ¿por qué? Porque adhiero términos y condiciones, accedo, genero usuario y contraseña, acredito mi identidad y firmo electrónicamente de esa forma sus condiciones. Y ahí tengo varias cosas. Ahí tengo posibilidad de acceder a una red social, posibilidad de tener el workspace, poder ir a la clase y escuchar la reunión Meet, o puedo mandar correos, sí, puedo hacer eso, y cualquier otra cosa. Ese sería el comentario u observación que hago en esta composición de Báez Agostino. Juan Faro dice, relacionado a su trabajo actual, que la empresa para la que trabaja como persona jurídica, es una sociedad anónima, dice aquí, puede firmar contratos y asumir compromisos, ya que es un sujeto de derechos. Hace poco estuvieron cerrando una venta importante con un banco al que le ofrecimos nuestro software transaccional para que pueda manejar mejor sus operaciones. Nuestra obligación principal es garantizar que el sistema funcione correctamente y brindar soporte técnico cuando haga falta. Gracias a la libertad de contratación pudimos negociar todos los puntos pertinentes, tiene validez justamente porque se enmarca en el derecho positivo, es decir, dentro de las normas actuales a nivel país. Bueno, a ver, aquí hay algunas cuestiones a puntualizar, está bastante emparentado lo de Báez Agostina con Juan Faro, pero desde dos lugares distintos. Yo les decía, bueno, está el contrato de consumo, el contrato de adhesión y el contrato paritario. Lo que Juan Faro plantea acá es una situación distinta que habría que analizar si es o no relación de consumo. Si no es relación de consumo, estamos más próximos a esto de, bueno, negociaron a la par los términos del contrato, son dos empresas. Profe. Sí. Buenas noches, yo soy Juan Faro. Muy bien. Ahí es en realidad el contrato es el contrato de servicio, o sea, entre las dos partes, en los cuales cada uno con su área de legales, riesgos y demás, o sea, el contrato va y viene varias veces, pero es un acuerdo privado entre dos partes. No es general, digamos. A consumidor final, a eso me refiero. Claro, por eso te entendí perfectamente. Ah, ok. Te entendí perfectamente. Agostina plantea una situación de libertad de contratación que en los contratos y en plural, sin puntualizar algo en particular. Yo lo que le acoto es que, bueno, hay tres tipos de contratos, está el contrato de consumo, el contrato de adhesión y el contrato paritario. Lo que vos mencionás es un acuerdo paritario entre dos empresas. Cuando hablamos de relación consumeril, no es contrato paritario, porque el consumidor no está en pie de igualdad con el proveedor de bienes y servicios. Claro. ¿Sí? Bueno, Ciro Bigatti dice relación de conceptos, derecho positivo, derecho público, etc. El derecho positivo son las normas vigentes en nuestro país, estas se clasifican, están compuestos por leyes y distintas normas jurídicas, las leyes formales tienen un efecto o consecuencia, muy bien, sobre las personas, cosas, el tiempo y el territorio.
Se dividen en leyes formales, leyes materiales, etc. En este último se encuentra entre otros el Código Civil y Comercial, conjunto sistematizado de normas. Este es una importante fuente del derecho privado porque regula, entre otras normas jurídicas, los contratos. Además de ser un acuerdo entre dos o más, el contrato es un acto jurídico, ya que es un hecho jurídicamente relevante, producto del obrar humano voluntario lícito. Contrato. Para que un contrato se cumpla se necesita de voluntad. Muy bien, el alma del contrato. Esa voluntad se manifieste, exteriorice. Y el consentimiento es un paso más. El consentimiento es la aceptación lisa y llana de la oferta. Sin peros. Está bastante bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, y así podemos continuar con otras composiciones. A ver, ¿alguna otra? Bueno, hay tantas. Aquí, Elena Herrera. Derechos, contratos y el equilibrio social. Los derechos no son solo una forma de expresar la libertad o la autonomía individual, son en realidad lazos que nos ayudan a encontrar un equilibrio y a vivir juntos en una sociedad justa y equitativa. El Código Civil y Comercial de la Nación es una ley de fondo, muy bien, o sustantiva, que entró en vigencia en... Ahí hay un error. Entiendo que por ahí un error de tipeo puede ser. No es 2025, entró en vigencia en el 2015. En ella podemos encontrar uno de los pilares importantes, que es la libertad de contratación. No, la libertad de contratación está tiene fundamento constitucional. No es que lo encontramos en el Código Civil y Comercial por antonomasia, ahí. No, tiene rango constitucional. Está como derecho implícito. Es un derecho civil, está implícita en la enumeración que hace el artículo 14 de la Constitución y está reconocido también por tratados internacionales con igual jerarquía constitucional. Eso es importante aclarar. Bueno. Continuamos entonces. Personas jurídicas. Aquí, en esta carpeta de archivo, ustedes van a encontrar dos resúmenes. Persona jurídica, apunte y un cuadro. Personas jurídicas. Lo ideal es que ustedes tengan a mano el Código Civil y Comercial. Mientras leen estos apuntes, síntesis, resúmenes o escuchan la clase. Introducción. El concepto de persona humana. El hombre vive en sociedad, no actúa solo, se agrupa, se reúne con otros. Surge la necesidad de unificar esas relaciones en un sujeto distinto de las personas que la integran. Ahí surge desde el derecho la noción de persona ideal, moral o jurídica. A ver, estos conceptos son introductorios, propios de la filosofía jurídica, y en realidad yo lo que hago es la síntesis. Aquí tienen las conclusiones, es decir, cómo terminó la novela. Ahora, cómo se fue desarrollando la trama hasta llegar a estas ideas, no lo tienen. Tendrían ustedes que buscarlo si es de su interés ampliar. Por lo pronto, y a lo que hace a los objetivos de esta materia, no es necesario. Con que ustedes tengan la conclusión y la idea, es suficiente. El concepto
está en el artículo 141 del Código Civil y Comercial. Como decía ahí en la introducción, el ser humano se reúne con otros, es un ser gregario, es un ser social. Y esto tiene reconocimiento constitucional. Artículo 14 y tratados internacionales con igual jerarquía me hablan de la libertad de reunión, de asociarme con fines útiles con otras personas. Pues bien, el Código Civil y Comercial dice en el artículo 141, son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Como les decía en la clase anterior, partimos siempre de un supuesto fáctico de hechos que hacen de antecedente y sobre los cuales le damos el marco legal. Sí, para poder abordarlo desde el punto de vista jurídico necesitamos de supuestos, de hechos. Entonces, el ordenamiento jurídico prevé la mayor cantidad de supuestos que de ocurrir hay una consecuencia. Bueno, está previsto que nos reunimos, celebramos contratos, etc. Pues bien, en este caso se prevé la creación de personas jurídicas para una finalidad puntual. Y es solo a partir de eso, para lo cual se crea el ente, que ese sujeto que nace adquiere derechos y contrae obligaciones. Primero, es un ente ficcional. El ejemplo está en el artículo 2 de la Ley de Sociedades, podemos encontrar otros. A mí se me ocurre en este momento darles ese ejemplo porque está relacionado con la continuación de esta materia. La Ley General de Sociedades nos dice que las sociedades son sujetos de derecho con el alcance fijado por esta ley. La Ley 19.550. ¿Quién lo dice? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Porque lo dice la ley. Y no hay ninguna otra razón. Es una ficción. No observarán ustedes que una sociedad anónima ande caminando por la calle. No, porque es un ente ficcional. De hecho, son personas jurídicas o de existencia ideal. Esta, entre otras, ha sido seleccionada, porque hay otras teorías. Están las teorías negatorias, las teorías realistas, la teoría del órgano, pero la seleccionada por nuestro ordenamiento jurídico, la que ha sido recepcionada aquí, es la teoría de la ficción de Savigny. Si quieren saber quién fue Savigny, lo buscan en internet. Entonces, el artículo 2 de esta Ley General de Sociedades es un ejemplo más de tantos que nos dice, bueno, es sujeto de derecho con el alcance fijado por esta norma. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué es un sujeto de derecho? Porque lo dice la misma norma. En este caso, la Ley General de Sociedades. Artículo 2. Un ejemplo. La señora Racú es buena en el cosido de cerámica, hace buenos diseños en stencil y le da la mano para la artesanía. Empieza con su propio capital, digamos, tiene un dinero, lo invierte en esto, compra los materiales, usa la plataforma de Mercado Libre y vende.
Es ella, su emprendimiento y nada más. ¿Quién responde por ese emprendimiento? Es la señora Raku. Para la señora Raku tiene exceso de demanda, le va tan bien, tiene tanto éxito, que le siguen comprando y le compran y ya no da más. Por lo tanto, suma a la señora Vizque. La señora Vizque contribuye en ese emprendimiento, con ella trabajan a la par, pero se dan cuenta que piden y piden más y contratan personal. 5 empleados en un espacio pequeño. Pero continúan hasta que la señora Raku dice, no, esto lo voy a transformar en una SA. Y firman ella y Vizque el contrato de Sociedad Cerámica Raku. Cuando firmaron ese contrato, nace Cerámica Raku. Cerámica Raku tiene personalidad propia y adquiere derechos y contrae obligaciones en función del objeto por el cual se formó, que es la producción de arte decorativo. Listo. Ahí tienen un ejemplo. Cerámica Raku en ningún momento interrumpe el negocio de Vizque y de Raku. No. Continúan los negocios. La única diferencia es que ya no es la señora Raku con su emprendimiento, sino es Cerámica Raku, que tiene nombre, patrimonio, domicilio, objeto, y como es una sociedad, y de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Sociedades, tiene que tener un plazo de duración determinado. Digo esto porque el Código Civil y Comercial no dice nada, dice en general que las personas jurídicas pueden tener un plazo de duración indeterminado, salvo que la ley o el contrato indiquen otra cosa. Y bueno, este sería el caso, porque las sociedades reguladas por la 19.550 me dicen que tienen que tener un plazo de duración. Cerámica Raku no se inscribió nunca en el IGJ, deciden hoy, 22 de abril, luego de 2 años de operar en el mercado, de iniciar el trámite de inscripción en la IGJ. El negocio no se interrumpe, el negocio continúa. ¿Y eso qué implica? Que hay relaciones con proveedores, con otros competidores, con el consumidor final, relaciones jurídicas con los empleados que contratan, y dependiendo de la naturaleza jurídica de esa relación, se aplica el derecho societario, el derecho laboral, el derecho tributario, el derecho comercial. Por eso, al principio les indicaba que hay un mapa que es amplio y que tiene de centro el derecho aplicable a la empresa. Ahora, el derecho aplicable a la empresa es una especialidad donde convergen distintas ramas u orientaciones del derecho. Y también se puede estudiar desde la administración de empresas, del marketing y otras, porque es inter y transdisciplinaria. Por lo tanto, el mapa puede ser más amplio de lo que tienen aquí, pero bueno, aquí hay un mapa conceptual. Y en ese mapa yo les muestro que, bueno, a ver, el corazón es la empresa, pero ¿qué es la empresa? La empresa es un objeto de derechos. El sujeto es el que está a cargo de la estructura organizacional, que en el ejemplo empieza por ser un diseño doméstico, donde está la señora Raku, ella sola, con su idea, su emprendimiento y su dinero, de cara a un consumidor final. Ojo, a ella también se le aplica el derecho al consumidor. No es que se aplica solo a empresas transnacionales. No, esto no es así. Si ustedes tienen una idea, un emprendimiento y lo llevan a cabo, se los compran al producto o al servicio
Y si el consumidor es un consumidor final y ustedes son proveedores, se aplica la ley 24240. En este mapa se muestra la pregunta, ¿qué es esto de la empresa? La empresa es una estructura organizacional. Es el emprendimiento de la señora Racú. Ahora, si yo voy al armario y selecciono una ropa del perchero e invisto ese emprendimiento de una personalidad, nace otra cosa. Nace una sociedad, Cerámicas Racú. Y digo, entro al armario y selecciono la ropa porque es bastante parecido. La Ley General de Sociedades prevé tipos societarios, son números clausus, son esos, son creados por ley. Y dentro de eso yo puedo elegir la ropa que me quiero poner, pero entre eso, entre lo que tengo. Hay distintas decisiones o factores que pueden influir en nuestras decisiones sobre qué ropa me quiero poner, pero es entrar al armario y elegir un pantalón de jean, una remera, una camisa, una bufanda, lo que tengo ahí a disposición. La empresa es la estructura organizacional que supone toda asociación, fundación, sociedad o un consorcio. La estructura organizacional se puede describir como un elemento material, inmaterial, mobiliario, edificio, marca, patente, instalaciones, lo que compone el fondo de comercio. Ahora, ¿quién está a cargo? Es la persona humana o la persona jurídica. Y ese es el que va a adquirir derechos y contraer obligaciones, las dos caras de una misma moneda. Y aquí, en esta otra ala del mapa, ustedes encuentran este concepto de terceros, porque quien no es parte de la sociedad es un tercero. Y fíjense todos los que no son terceros y que eventualmente pueden contratar con Cerámicas Racú. Trabajadores, competidores, clientes, consumidores, acreedores, proveedores, y con cada uno de ellos se entablan relaciones jurídicas diferentes y aquí entran distintas ramas. Con los proveedores, la sociedad Cerámica Racú entabla una relación de tipo comercial. Interviene con otros en ese mercado de artesanía, de arte doméstico. Bueno, defensa de la competencia. Si estamos ante consumidores finales, se aplica la ley de defensa del consumidor, y si contrata personal, aplicamos la ley de contrato de trabajo, y si hay acreedores, y bueno, la relación jurídica, ya veremos cómo se desarrolla en la clase de hoy. La primera actividad del módulo 1, para hacer aquí en clase. Completamos estas oraciones. Recuerden, es para repasar todo lo que hemos visto hasta el presente. Empezamos. Los impuestos son creados por... Ahora sí, los escucho, ¿eh? Tienen que habilitar el micrófono si tienen la respuesta. ¿Por el Estado? Bueno, bajar un poquito más concreto, por ahí. ¿Por el Poder Judicial? Te oriento hacia las fuentes. ¿Qué fuentes? Yo estoy pensando en lo mismo, ¿cuál puede ser la fuente? Porque iba a decir, Claro, me tildé.
Los municipios, profe. Entre las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Las leyes. Las leyes. La Constitución Nacional. De todo lo que han dicho como respuestas, los impuestos son creados por ley. ¿Mm? Ah, Sí. La atribución, por supuesto, la tiene el Congreso. Los impuestos son creados por ley. Y a partir de allí nace una, Obligación tributaria. Obligación tributaria. bueno, muy bien, es decir, ¿Es un contrato entre el fisco y el contribuyente? no, un compromiso. Compromiso. Un contrato. Vínculo. Ahí dice uno de los chicos. bien, es decir, un vínculo entre el fisco y el contribuyente. Podría, de eso depende, puede variar esta redacción, y ahí tienen que prestar atención si ponen una relación, un vínculo. Aquí dice, es decir, un vínculo. Si hubiera dicho una Es relación. una relación. Claro, eso acá dice, es decir, un vínculo entre el fisco y el contribuyente. Las relaciones jurídicas se dan entre personas. Humanas y jurídicas. Humanas. Muy bien. El consumo de bienes y servicios es una. Transacción. Contratación. Ah, Acá hay dos palabras para Sí. poner. Relación Relación. jurídica, dice un compañero. una relación comercial. Comercial, sí. No. Está orientado porque tendría que ser el consumo de bienes y servicios es una relación jurídica especial tutelada por la. La ley. Y fíjate lo que dice al lado. Y Por la tratados. Constitución Nacional. Muy bien. Por la Constitución y tratados internacionales con jerarquía comparable y también por la Ley 24240 y otras como el Código. El Código actual, las materias. Bien, a ver, ¿cómo empiezan? Ahí uno de los chicos puso unifica en el chat. Bueno, el código actual unifica, reúne, unifica las materias. Civil y comercial. Civiles y comerciales. Para ello se derogó antes las normas. Jurídicas. Jurídicas. Anteriores. Para ello se derogó antes las normas prescriptivas contenidas en el Código Comercial Y el Código de Vélez. Y el Código de Vélez. y el Código de Vélez. Muy bien. Flechabús SRL es una sociedad y como tal es un. Sujeto de derecho. Muy bien. Tiene una. Condición circunscripta. No. Obligación. Obligación. Personalidad jurídica. Fíjense lo que sigue a continuación. Circunscripta al de su constitución, es decir, acotado a la finalidad de su creación. Está refiriéndose al principio de especialidad. ¿Qué es lo que se circunscribe a su no sé qué de su constitución?
Si no es obligación circunscripta, No. Justo lo tengo a mano. Esto es el artículo 141. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos, contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. ¿Esta aptitud qué es? Tiene una capacidad circunscripta al objeto de su constitución, es decir, acotado a la finalidad de su creación. Y a partir de aquí empiezan a desandarse distintas consecuencias. Por ejemplo, el primer contrato que ustedes ven es mandato, y la razón está acá. La razón de ser de esto está acá. Cuando yo explico persona jurídica, les digo, bueno, es un ente ficcional. Y entonces, ¿cómo adquiere derechos y contrae obligaciones? A través de sus representantes legales, que van a actuar en nombre y representación de la firma, en este caso de Fluidchabús SRL. Entonces, ese representante legal tiene que tener un poder, un mandato. Ahí tienen el primer contrato que ustedes deberían identificar, el contrato de mandato. Ese representante legal va a adquirir, un poder, un mandato, son esas instrucciones que tiene que cumplir para poder actuar por terceros en nombre de la mandante, que en este caso sería Fluidchabús SRL. Ahora, ustedes imaginen todas las consecuencias disparadoras de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, y el representante legal se excede de sus funciones, no cumple con el mandato. ¿Qué sucede con la persona que contrata con el representante legal? ¿Sabe o no que le ratifiquen la gestión al mandatario? ¿Cuándo responde el mandatario solito o cuándo responde Fluidchabús SRL? Uno como tercero, que no forma parte de Fluidchabús, pero quiere contratar con Fluidchabús, tiene que tomar una serie de previsiones para decir, estamos actuando de buena fe como mínimo, y fijarse en el estatuto, fijarse en el poder dado al mandatario, si realmente está autorizado, si realmente existe una sociedad, cuál es el objeto. Todo forma parte del control que uno hace para decir, bueno, estamos en condiciones de firmar un contrato con Fluidchabús. Todo eso está previsto en el Código Civil y Comercial, dentro del régimen de responsabilidad civil. Supónganse, el mandatario se excede en sus funciones, no cumple con el mandato y se manda solito a gestionar conmigo algún tipo de negocio. Puede quedar en que la firma le ratifique la gestión. Puede que ser que no, eso nunca suceda. Y ahí está la diferencia de si va a responder el mandatario solito con su patrimonio personal ante cualquier incumplimiento o daño, o si responde Fluidchabús SRL. Porque Fluidchabús SRL se va a comprometer o va a estar obligado en tanto y en cuanto sus representantes legales hayan actuado dentro del marco del poder del mandato que le dieron. Lo que sucede, bueno, al final de toda gestión, negocio, llevado a cabo por un mandatario, es que ese mandatario tiene que rendir cuentas y que esas cuentas tienen que ser aprobadas. Bueno, ustedes imagínense estando en esa situación de representante, mandatario, de Fluidchabús, y bueno, terminaron la gestión, tienen que rendir cuentas y están esperando que esas cuentas sean aprobadas, porque esa es la única forma que van a tener luego de liberarse de sus obligaciones. Por eso decimos que la rendición de cuentas equivale al pago. Uno paga la deuda y queda liberado.
el mandatario le pasa igual, rinde cuentas y queda liberado de sus obligaciones. Ahora, rendir cuentas es presentar un balance, no. Tenés que presentar las cuentas de forma detallada, cronológicamente y documentadas. Todo esto está previsto en el Código Civil y Comercial también. Las cuentas se rinden y tienen que ser aprobadas, y a partir de allí el mandatario se libera de sus obligaciones. Esto no solamente ocurre con Flechabús, no. También ocurre respecto del administrador consorcial y cualquier otro que se desempeñe en ese rol de representante legal respecto de su mandante. Bueno, cuidado aquí. Flechabús, entonces, SRL es una sociedad y como tal es un sujeto de derecho, tiene una capacidad circunscripta al objeto de su constitución, es decir, acotado a la finalidad de su creación, y según el código es un ente de carácter Jurídico. Jurídico. Ya dijimos que era sujeto de derecho. No lo repetimos, es un ente de carácter privado. Recuerden la clasificación de sociedades, distinguiendo entre, recuerden la clasificación de personas jurídicas. Código Civil y Comercial. ¿Cómo se clasifican las personas jurídicas? Distinguiendo entre entes públicos y privados. ¿Sí? ¿Cómo? No te escucho. Sí, entre entes públicos y privados. Bueno, y justamente en la enumeración de los entes de carácter privado encabezan las sociedades. Después dice asociaciones, fundaciones, también menciona los consorcios de propiedad horizontal. Flechabús tiene una distinta a la de cada uno de sus miembros. Yo iba a decir personería, pero no creo que esté bien. Sí, tiene una personalidad o personería o personalidad distinta a la de cada uno de sus miembros. Bueno, prefiero la personería. Sí. Los derechos personales son Relaciones jurídicas. De contenido económico, no. los derechos personales encajan en una clasificación, son una subclasificación de algo. Se distingue de los derechos reales que forman parte de la misma subclasificación. ¿Son derechos subjetivos? Muy bien. Los derechos personales son derechos subjetivos de contenido económico, Social. Patrimoniales. Muy bien, económico patrimonial. Los derechos personales son creados por o por los Los derechos reales son o están regulados por normas, ahí se lo completo yo. Por la ley o por los contratos. Claro. A ver, nos ordenamos un minutito. Yo les voy a dar una orientación respecto de los derechos reales y ustedes me completan lo de derechos personales. Los derechos reales están regulados por normas imperativas, taxativas, son creados únicamente por la ley. Los derechos personales son creados por Constitución. No.
por ambas partes, ¿no? No, No puede ser una sola palabra. Por ley. Son por la ley y por los... ¿Contratos? Muy bien. Derechos subjetivos de contenido económico patrimonial, dentro de los cuales vamos a encontrar derechos personales, donde el esquema son, son diferentes, ¿no? Derechos reales. Dentro de los derechos personales van a encontrar contratos y obligaciones. Por eso es que en esta materia, el caminito que iniciamos para llegar al módulo 2 y 3 es el siguiente. Derechos subjetivos de contenido económico patrimonial, derechos personales, contratos y obligaciones. De todas formas, de paso, le sacamos una fotito a esto y hacemos la comparación. Derechos personales y derechos reales. ¿Cómo distinguimos una cosa de la otra? No solamente porque los derechos reales son números clausus, taxativos, son regulados por normas imperativas, etc. La relación. Yo y mi celular. Yo y la cosa. No es una relación entre personas. Es una relación de yo y mis cosas. Y en principio, yo puedo reivindicar esa cosa que es mía contra todos ustedes. Esto es mío. No puedo hacer lo mismo con un crédito a mi favor. Yo le puedo exigir el crédito que tengo a mi favor solamente a mi deudor, pero no contra todos ustedes. Y ahí hay una diferencia clara que hay que tenerla en cuenta para el esquema que tienen los derechos personales, que distingue entre el sujeto activo, acreedor, el sujeto pasivo, deudor, y la prestación objeto. Los actos jurídicos son hechos humanos. Voluntarios. Muy bien. Son hechos humanos voluntarios lícitos. Contienen, entre otros, a los que son Objetos. No. Contratos. Muy bien. A los contratos que son ¿Actos jurídicos? Hechos jurídicos, perdón. que son Hechos de contenido. acuerdos de contenido económico. A ver, se los voy a dibujar. Aquí les hago el gráfico, el círculo, el gran conjunto de los actos jurídicos. Actos jurídicos. Y acá adentro tienen las convenciones, los acuerdos. Y más adentro, acá adentro, están los contratos. Y esto es una sutileza, pero los contratos son este subconjunto que está acá adentro metidito. Lo excede la palabra convenciones. La explicación tiene que ver con este cuadro distinguiendo derechos subjetivos de contenido económico patrimonial de aquellos que no lo tienen. Entonces, nosotros utilizamos la palabra convenciones, acuerdos, contratos como sinónimos, pero no necesariamente es así igual aquí. Si ustedes, digamos, si lo piensan
en el marco de una mediación familiar que se llega a un acuerdo por el régimen de comunicación, vinculación con los hijos, hay un acuerdo. Pero no es el contrato que ustedes van a estudiar en esta materia que sí tiene el contenido económico patrimonial. Por eso es que en la oración dice aquí que estos actos jurídicos, que son hechos humanos voluntarios lícitos, contienen, entre otros ejemplos, a los contratos, que son acuerdos de contenido económico. No es cualquier acuerdo, son acuerdos de contenido económico patrimonial. El derecho subjetivo es la reconocida por ¿Facultad, profe? Muy bien. El derecho subjetivo es la facultad reconocida por el ordenamiento jurídico a una persona para que pueda exigirle a otro un comportamiento determinado, que puede ser de dar, hacer o no hacer. Aquí tenemos la primera clasificación de obligaciones que ustedes ven, de acuerdo al tipo de prestación. De acuerdo al tipo de prestación, una obligación puede ser positiva o negativa. Y a su vez se subclasifica porque es positiva si implica hacer algo, dar, hacer, pero es negativa cuando implica una omisión o abstenerse de hacer algo. ¿Se entiende? Bueno, de todas formas, ahora en unos minutitos estamos encarando el tema de obligaciones y clasificación. La segunda parte de esta actividad implicaba identificar a la persona acreedora y deudora, las fuentes obligacionales y a qué tipo de obligación corresponde. Y bueno, acá ya les digo, la primera clasificación está aquí. En general es la primera que se estudia. Obligaciones de dar, hacer o no hacer. Hay distintos casitos. En estos tienen que identificar el sujeto activo, sujeto pasivo, la fuente y a qué tipo de obligación corresponde. Mario firma con Enrique un contrato de alquiler a raíz del cual el primero habitará en una casa propiedad del segundo, debiendo pagar un alquiler de 500 pesos mensuales. Bueno, fíjense, la estructura oracional acá utiliza 2 veces la palabra alquiler con distinto significado. Como nombre del contrato, que no es así, y como corresponde, alquiler o renta de 500 pesos mensuales, un absurdo en los días que corren. Pero bueno, ¿está bien? Es un ejemplo tonto. Mario firma con Enrique un contrato de alquiler, hablemos con propiedad, un contrato de locación, a raíz del cual el primero habitará en casa de propiedad del segundo. A ver, cuando avancen en el módulo 3, no podrán decir primero, segundo, le tienen que poner nombre a cada cosa. Mario es el locatario y Enrique es el locador. Primer paso. ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo en esta relación? Enrique no sería el activo. acreedor. El activo no sería. Claro. Bueno, esto lo vamos a ver desde el punto de vista de la obligación, de una obligación que nace de un contrato de locación. Esa es la fuente. Ellos celebraron un contrato de locación y a partir de ahí nacen obligaciones para ambos y derechos para ambos. Lo pueden ver desde el lado de Enrique, del lugar de Mario, y correlativamente y en forma rotativa,
cada quien va a ser sujeto activo y pasivo del otro. Claro. Pero acá dice, debiendo pagar un alquiler de tantos pesos mensuales. Por lo tanto, tenemos que decir que Mario es el sujeto pasivo, el que tiene que pagar, y Enrique está esperando el pago. Desde ese punto de vista, Enrique es el sujeto activo y Mario es el sujeto pasivo. Pasivo. Ahora, esto es desde las obligaciones. Si yo les pregunto por el pago, la cosa va a cambiar, pero ahora no se los explico. Lo explicaré más adelante. Por el momento está bien así. Norberto embistió el muro de una propiedad perteneciente a Camilo y en consecuencia deberá indemnizarlo con una suma adecuada para pagar la reparación. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es el sujeto activo? ¿Y cuál es la fuente? Camilo sería el sujeto activo. Muy bien. Él le va a exigir a Norberto. ¿Y Norberto quién es? El sujeto pasivo. Pasivo. Esta obligación tiene una fuente, de algún lugar nace. ¿De dónde nace? Fuente de obligación. Embistió el muro de propiedad de El Camilo. incidente que tuvo, básicamente. Muy bien. El accidente es la fuente. A partir de ese accidente es que se generó el daño y nace el daño y nace la obligación de responder. Y tiene que responder, bueno, va a responder Norberto por los daños ocasionados a Camilo. La fuente es el accidente. Un famoso cantante de rock había firmado un contrato para brindar un recital, no pudo, no importa acá porque no pudo, se excusa, cualquier cosa. El empresario que lo había contratado entonces decidió no pagarle la retribución convenida y exigirle el pago de daños y perjuicios. ¿Quién es el sujeto pasivo? El cantante. El cantante. Muy bien. Muy bien. Y el sujeto activo es el empresario. Bueno, ¿y de dónde surge esta obligación? ¿Cuál es la fuente? De que no asistió al evento. Del contrato. De La cancelación del contrato. Del contrato. Hay un incumplimiento contractual. De acuerdo con el reglamento de consorcio de propietarios del edificio en el que vivo, no puedo levantar una pared que deseaba construir en los fondos de mi departamento. ¿Quién es el sujeto activo? El consorcio. El consorcio. El consorcio. ¿Y de dónde surge la obligación? Que no puedo hacer tal cosa. Del reglamento de copropiedad. Del reglamento del consorcio de propietarios. Eduardo, separado de su esposa, debe, de acuerdo con disposiciones del Código Civil, abonarle una suma mensual para el mantenimiento de las hijas de ambos. Bueno, acá este es un pasivo ejemplo. sería Eduardo, el hombre sujeto Eduardo. Claro, el sujeto, sí. El sujeto pasivo en esta situación así planteada es Eduardo y ella. Pero El activo bueno, serían las hijas. claro. ¿Y la fuente? ¿El divorcio? No, la manutención, pero ya ahí no entraría algo de un código civil. Piénsenlo en función del ejemplo, lo que dice ahí. ¿Cuál es la fuente? El Código Civil, ¿no? Bueno. Ahora, hasta aquí identificamos sujeto activo, pasivo, la fuente. Me estaría faltando el tipo de obligación en cada caso.
En el primero, el de Mario, es una obligación de dar, y de dar cierta cantidad de dinero, ¿sí? De dar sumas de dinero. La obligación de Norberto, que es pagar la indemnización, también es una obligación de dar suma de dinero. El cantante, bueno, también va a tener que pagar una suma de dinero por los daños ocasionados. Pero antes él tenía que cumplir con un contrato. El hecho de hacer el recital, ¿qué tipo de obligación es? Una obligación de hacer. De hacer. Contractual. De hacer, una obligación positiva de hacer. De acuerdo con el reglamento, no tengo que levantar una pared. Esto es una Obligación de no hacer. de no hacer. Y Eduardo, que está separado, qué sé yo, que tiene que pagar una suma que es la manutención a favor de las hijas, es una obligación de dar suma de dinero. Alimentos. Bueno, así son todos los casitos en los cuales ustedes tienen que identificar el tipo de obligación. Lo que ustedes tienen es la clasificación abierta, toda la clasificación de obligaciones. En este formato tipo red, donde van a encontrar ejemplos, audios míos con definiciones y ejemplos, y en este otro formato, tipo página, en donde en una carilla les describo diferentes tipos de obligaciones. Vamos a ir aquí, que es todavía más sencillo que la red, pero no dejen de bucear la red, porque hay conceptos que aquí no están. Así que vayan a la red y escuchen los audios. Primero, ¿qué es una obligación? Las obligaciones son, bueno, es un concepto que no vamos a encontrar en el derecho romano así, tal cual. Etimológicamente la palabra viene de nexo, vinculum, atadura, sujeción, ligamen o vínculo. Y han señalado que la palabra obligación contiene la idea de sujeción, atadura, ligamen. Obligar significa ligar, atar, encadenar. Y es verdad que la obligación liga, ata al deudor. Como se desprende de las definiciones que más adelante podemos citar, la obligación también llamada derecho creditorio consiste en la facultad del acreedor de exigir el pago al deudor. Una prestación consistente en la entrega de una cosa, en la realización, en la abstracción de cierto hecho o acto. Y esto puede derivar o puede nacer de distintas fuentes, entre ellas están los contratos, de un cuasicontrato, de un delito, de un cuasidelito o por imposición específica de una ley. Respecto del acreedor, la obligación significa superioridad, poder. Respecto del deudor, supone subordinación o dependencia. Son las dos caras de una moneda. El deudor paga y el acreedor exige. Ahora, hay obligaciones positivas, negativas, hay obligaciones puras y simples, que no están sujetas a ninguna modalidad, y otras que son modales. Entonces, ahí empieza el desarrollo de qué es una condición, qué es un plazo, qué es el cargo. Y hay condiciones y plazos que son suspensivos o resolutorios. Lo voy a dibujar para que lo vean. Obligaciones de acuerdo al tipo de prestación.
Ahí ubicamos obligaciones de dar, hacer o no hacer. Se distinguen entre positivas y negativas. Y están las obligaciones puras y simples y modales. Tras lo cual, bueno, aparece la palabra modalidad, modalidades. Esas modalidades pueden ser cargo o modo, plazo, condición. Dentro del plazo, la condición igual, se distingue entre suspensivo y resolutorio. Idem también en el plazo. Lo que sucede es que no es lo mismo la condición que el plazo. El plazo es día, mes y año. Es un hecho futuro y cierto. Va a ocurrir en el futuro en un momento puntual, determinado. Puede ser suspensivo o resolutorio. Eso va a depender si a partir del cumplimiento del plazo nace un derecho o se extingue. Adquiero un derecho o lo pierdo. Dependiendo de eso, si es suspensivo o resolutorio, es decir, resuelve. La condición es un hecho futuro, pero es incierto, no sabemos cuándo va a ocurrir. También distingue entre suspensivo o resolutorio. Si nace un derecho o lo pierdo. Por ejemplo, te dono mi biblioteca cuando te gradúes. Y yo, qué sé, en realidad no sabemos cuándo te vas a graduar. Sabemos que en algún momento va a ocurrir. Cuando ocurra, vas a adquirir un derecho, que es el acceso a la biblioteca. Por eso es que es una condición suspensiva. Si yo te lo digo así, tenés posibilidad de acceder a mi biblioteca hoy hasta que te gradúes. Cuando ocurra el hecho futuro, incierto, que no sabemos cuándo va a ocurrir, vas a perder acceso a la biblioteca. Se resolvió, es resolutorio. El cargo es otra cosa. El cargo es una obligación accesoria y excepcional, y el ejemplo es el de la donación. Las donaciones con cargo. La donación, en principio, es una liberalidad, porque, bueno, yo te dono y es un contrato gratuito, no estoy esperando ninguna contraprestación. Salvo acá, este sería la excepción, donde yo te digo, bueno, te dono este auto, pero a mí llévame una vez al mes a Mar del Plata. El día que no me transportaste hasta Mar del Plata, te puedo revocar la donación que te hice. Por eso es que es una excepción, un caso de excepción dentro de las donaciones, porque ahí sí hay una obligación que pesa en el donatario, que es cumplir el cargo. Todos los meses me tenés que llevar a Mar del Plata. El incumplimiento del cargo genera la posibilidad de que te revoquen la donación. Bueno, a partir de ahora entra este nuevo mundo. Ustedes tienen que leer estas definiciones, estos ejemplos, e identificar en los casitos a qué tipo de obligación corresponde. Y bueno, de acuerdo al tipo de prestación, si es modal, si no lo es. Hay obligaciones que tienen objeto divisible.
de acuerdo al objeto, bueno, puede ser de objeto único, de objeto plural, igual de sujeto único, de sujeto plural. Y después está esta distinción entre objeto divisible e indivisible. El de objeto divisible es el dinero. Ustedes saben, yo puedo pagar 500, 500, 500, 500, o 100, 100, 100, lo puedo fraccionar al dinero y así cumplir. No es lo mismo que un departamento, no lo puedo entregar por partes. No puedo entregarte el comedor y el baño y el living después. No, te entrego la llave. Listo, es de objeto indivisible. Y hay obligaciones de sujeto plural. Vamos a ir a estas de sujeto plural. Bueno. A ver, piensen ustedes en el contrato de compraventa. Ejemplo. Voy al kiosquito, me compro un paquete de caramelos. Es de sujeto único, simple. Soy yo y el kiosquero. La obligación nació de un contrato de compraventa. Más ordinario imposible. Compré un paquete de caramelos. Eso es de ejecución instantánea. Es una obligación de ejecución instantánea. Se cumplió en el momento. Me dio el paquete de caramelos y yo lo pagué. Además, es una obligación pura y simple. No hay ninguna modalidad de estas. Y es una obligación, por un lado, de hacer, porque, bueno, no, de hacer nada. Es una obligación de dar, por parte del kiosquero, una determinada cantidad de cosas, que es el paquete de caramelo, y de mi parte, pagar con la suma de dinero. El alquiler entre Mario y Enrique es otra cosa. Ahí ya no es de ejecución instantánea. Es de ejecución continuada, porque nuestra relación va a durar 3 años. La relación entre Mario y Enrique va a durar 3 años. Es lo que dura el contrato de locación. Entonces, hay obligaciones de ejecución inmediata y de ejecución continuada. Si la obligación está sujeta a alguna modalidad, puede ser que sea de ejecución diferida. ¿Por qué? Porque si hay un plazo o una condición, hay que esperar a que el hecho suceda. Porque una vez que sucede ese hecho futuro, va a suspender o va a tener ese efecto suspensivo resolutorio. Bueno, ahí empiezan las distinciones. Ahora yo les voy a mencionar algunas obligaciones muy puntuales. Obligaciones según el sujeto. Pueden ser de sujeto simple o múltiple. De sujeto simple, yo y el kiosquero. Ya saben, fui a la esquina, me compré el paquete de caramelos. Ahora, llamamos de sujeto múltiple aquellas en donde hay varios acreedores y un solo deudor, o varios deudores y varios acreedores, en sus diferentes variantes. Y entonces distinguimos obligaciones disyuntivas
y conjuntivas. La pluralidad es conjunta cuando unos u otros aparecen vinculados por la letra Y. Por ejemplo, Laura y Gabriel deben a Norberto. Laura y Gabriel son deudores conjuntos. Entonces, conjuntivas y. Esto lo voy a marcar. Y disyuntivas es la O. Y ahí cambia. Laura o Gabriel deben a Norberto. Al mismo tiempo, solo cuando hay un acreedor y varios deudores, se plantea la distinción entre mancomunadas y solidarias. Acreedor y deudor 1, deudor 2, deudor 3. Y acá el reparto de la deuda puede ser por partes iguales, pero también puede ser diferente. En este caso, que yo voy a dibujar aquí al costado, estoy hablando de otro tipo de obligación que hay que considerar bien de qué se trata, ¿no? Siempre estoy ante obligaciones de dar sumas de dinero, de objeto divisible, porque se pueden fraccionar, y a partir de aquí viene una distribución en el pago, que bueno, hay que decir de qué trata. No es lo mismo que salga el deudor 1 a pagar el total, a que cada uno tenga la obligación de pagar su parte. Entonces, están las obligaciones mancomunadas y las obligaciones solidarias. La obligación solidaria es que el deudor 1, o el 2, o el 3, paga el total. Y después tiene el derecho de repetir contra el resto por lo que él pagó. La obligación mancomunada es que cada uno paga su parte. Esa parte puede ser en partes iguales, eso o no. Eso no siempre es así. Pero cada uno paga su parte. Entonces, si la deuda son 300 pesos, el deudor 1 paga 100, el deudor 2 paga los otros 100 y el deudor 3 paga los otros 100. Para poder distinguir entre estas dos, ¿qué tengo que tener? Obligaciones de sujeto pasivo plural, de objeto divisible, y ahí puedo distinguir entre mancomunado y solidario. Esto que acabo de explicar lo reiteraré la próxima clase. Es fundamental, es muy importante y se ve en otras temáticas como estudiar derecho societario, derecho concursal, en fin. Así que lo dejamos acá y la próxima continuamos. Recuerden que tienen estos ejercicios y la próxima podemos avanzar directamente sobre la actividad 2. ¿Tienen alguna consulta, pregunta, inquietud? Sí, una preguntonta más que nada. ¿La actividad 2 es para la semana que viene? ¿Es para hacer la semana que viene? La actividad 2 es para que ustedes repasen la clasificación, vean la página,
que diseñé para ustedes, la red conceptual que la tienen ahí. Ok. Y a mí me parece que con esto van a ir ejercitando para aplicar estas definiciones a situaciones puntuales. En la clase siguiente vamos a hacer la devolución, yo les voy a dar la devolución. Ok, listo. Entonces la actividad 2, que es la obligatoria del módulo 2, la comenzamos la semana que viene. Sí. Perfecto. Profe, una consulta. ¿Algo similar va a ser el examen entonces? ¿Cómo me preguntabas? Discúlpame, decime. Sí, si va a ser algo similar a las actividades, el examen. Sí. Gracias. No, de nada. Está bien, yo puedo tranquilamente abrir un debate, no sé, de estos días sobre algo puntual de mi actividad. Ese es el ejercicio del foro. En el Exactamente. foro ustedes eligen dentro de la red algún tipo de obligación y lo comparten en el foro. Puede ser siempre ligado a lo personal o profesional, ¿verdad? Sí, siempre que después linkees con qué tipo de obligación es. De Sí, edad, sí. de Sí. solidaria, bueno. No, yo más que nada en lo comercial por mi labor, más que nada por eso. Bueno, a esa experiencia personal le pones el nombrecito de la obligación que corresponde dentro del cuadro. Perfecto. Bueno. Voy a detener entonces la grabación. Gracias por participar. Ya saben, cuanto más puedan hacer, mejor para ustedes para ir repasando, reforzando y estudiando. Perfecto, profe.